Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lisa. Hola, ¿cómo están? Bien, a ver, tenemos a alguien en sala de espera, es el señor Sulzer. Daniela Goitia, ¿está usted conectada? Daniela Goitia. Aquí estoy, doctor. Ok, le vamos a dar los poderes mágicos, ¿ya? Ok. Bien, ok, empezaremos. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una de nuestras ya casi últimas clases, ¿no? Estamos entrando en la recta final, donde empezamos ya la anterior clase con lo que es, pues, práctica forense civil, donde vamos a repasar igual varios conceptos que son de la materia de derecho procesal civil. Bien, vamos a empezar a hablar ahora sí de la clasificación de los procesos de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil. El nuevo Código Procesal Civil es un código muy sencillo, muy simple. Está estructurado en base a 2 libros, ¿no? No es como el Código Civil que tiene 5 libros. Tenemos el libro primero, que habla, pues, qué sé yo, de lo que es la jurisdicción, la competencia, los actos procesales, la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional y otros. Y tenemos el libro segundo, que habla de lo que es todos los procesos que vamos a empezar ahora a desarrollar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, empezaremos por el primer proceso. El primer proceso que aparece a colación, ¿no es cierto?, se llaman los procesos preliminares. Es el primer proceso que aparece. Vamos a dar una definición de lo que son los procesos preliminares. Los procesos preliminares son todos aquellos que son de ejecución previa a un proceso principal de fondo. Los procesos preliminares, estamos dando un concepto general, son aquellos que son de ejecución previa a un proceso principal de fondo. Su ejecución depende posiblemente, 1, puede que sea obligatorio; 2, puede ser de acuerdo a su pertinencia, o sea, si hay la necesidad o no; y 3, hay que ver también si hay la factibilidad, ¿no? Porque de repente yo sí quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no? Entonces, pueden ser obligatorios, pueden ser voluntarios, pueden ser pertinentes o no pertinentes, y por último está el tema de su factibilidad, ¿no? La posibilidad de poder materializar uno de ellos. ¿Qué procesos son los procesos preliminares? Por un lado tenemos la conciliación previa, la exención de costos y costas, y finalmente las diligencias preparatorias. Repito, ¿qué procesos son procesos preliminares? Tenemos 1, conciliación previa; 2, exención de costos y costas; y 3, diligencias preparatorias. Una pregunta muy interesante sería esa, por ejemplo, ¿no? Desarrollar los procesos preliminares. Hablar de la conciliación previa simplemente nos puede llevar como 30 minutos, ¿no? Depende cómo ustedes lo vayan a desarrollar. Empezaremos con la conciliación previa. Primera pregunta que podemos hacer: ¿la conciliación previa es obligatoria o es optativa? Lo que vamos a decir nosotros es que, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil, la conciliación previa es obligatoria para todos los procesos ordinarios, por regla general, ¿no? Si decimos por regla general, es que hay algunos casos excepcionales. Y para el resto de los procesos, la conciliación previa es optativa. O sea que si la parte quiere, lo promueve, y si no quiere, pues no lo promueve.
Otra pregunta que podríamos hacernos. A ver, ¿a quién se dirige? No, antes de eso, ni siquiera a quién se dirige. ¿Cómo se accede a la conciliación previa? Muy bien, tenemos dos mecanismos de acceso a la conciliación previa. Una puede ser mediante un memorial, ¿no es cierto?, patrocinados por un abogado, y la otra será pues cuando la parte de forma directa acude, ¿no es cierto?, a lo que es plataforma o al juzgado descentralizado o a la oficina del conciliador descentralizado y solicita, ¿no es cierto?, que le otorguen unos formularios que están preimpresos para que ella, sin necesidad de un abogado, ni mucho menos, pues llene ese formulario y pueda convocar a conciliación a su parte contraria. Entonces, tenemos dos formas de acceder. La número uno será presentando el memorial. En la suma o síntesis podrán colocar, pues, plantea proceso preliminar, conciliación previa, ¿no es cierto? Eso es con abogado. Y la otra es directamente apersonarse a plataforma o a el conciliador descentralizado a solicitar los formularios preimpresos para llenarlos y hacer citar, ¿no es cierto?, a la parte con la que tienes. Ahora sí, con esta pregunta. ¿A quién debemos dirigir el memorial solicitando la conciliación previa? Bueno, como el nuevo Código Procesal Civil en su momento realmente empezando en ejecución, pues los abogados no sabíamos qué hacer. Bueno, no es que no sabíamos, cada uno se inventaba su propio procedimiento. Yo lo hacía como una medida preparatoria, ¿no? Lo dirigía al juez. Teníamos un colega, el doctor Padilla, de la Domingo Sabio, y él me decía, no, yo hago mi demanda normal, lo presento al juzgado y el juez directamente me lo observa y lo remite al conciliador. No era tampoco una mala técnica, ¿no? Finalmente salieron unos panfletos por ahí por inmediaciones del Palacio señalando que los memoriales tenían que ser dirigidos al conciliador de turno. Bueno, finalmente entra en escenario, ¿no es cierto?, el protocolo, que es un documento complementario, el protocolo del nuevo Código Procesal Civil, el cual establece con precisión y claridad que los memoriales de conciliación previa tienen que ser dirigidos siempre al juez de turno. ¿Y por qué al juez? No debemos perder de vista que el juez es el director del proceso. Él es el que va a ver qué asuntos son factibles de conciliación y cuáles no. En teoría, eso es lo que se nos han enseñado a nosotros en los distintos cursos de capacitación y son las opiniones de los codificadores, ¿no es cierto? Un posible proceso por nulidad de contrato no sería susceptible de conciliación. No comparto esa idea, porque no nos olvidemos que ese documento, mientras no sea declarado con una resolución judicial ineficaz, pues es válido. Y si eso significa que necesariamente tenemos, ¿por qué no podemos gozar de lo que sería, pues, acceder a una conciliación? En mi concepto, finalmente, todo asunto es conciliable, así se trate de un vicio de nulidad que exista en el contrato. ¿Qué autoridad realiza la conciliación previa? Bueno, ya saben, es de conocimiento público de que se ha integrado un nuevo funcionario, ¿no es cierto?, en lo que son los distintos juzgados y el órgano jurisdiccional. Estamos hablando de el conciliador. No estamos diciendo juez conciliador ni tampoco juez de paz. Estamos diciendo solamente que se denomina como el conciliador. Han habido pues grandes choques, desentendidos y demás, porque por ejemplo un conciliador tiene un sueldo superior al del secretario. El conciliador técnicamente cuenta con su propia oficina y debería contar con su propio secretario y con su propio oficial de diligencias. Pero por temas de
falta de recursos económicos, hemos visto conciliadores que son oficiales de diligencia, secretarios y conciliadores al mismo tiempo, ¿ah? Mucho amor y dedicación al propósito, ¿no? Doctor, perdón, Sí, antes que adelante. siga, no me quedó claro a quién debemos dirigir el memorial, ¿al juez? Ok. Decíamos que finalmente el protocolo ha señalado que los memoriales de conciliación previa tienen que ser dirigidos al juez. Y que es el juez, como director del proceso, el que va a determinar si el asunto es conciliable o no para remitirlo al conciliador de su juzgado. Gracias, doctor. Aún así, en el ejercicio de la profesión y en la vida real, como quien dice, varias oportunidades he realizado yo memoriales dirigidos al juez y cuando lo presento en plataforma, el de plataforma directamente lo envía al conciliador, ¿no? O sea que hay una falta de coordinación total y absoluta. Bien. ¿Qué profesión tiene el conciliador? El conciliador es un profesional a nivel licenciatura del área social. Lo que quiere decir que puede ser un abogado, puede ser un trabajador social, puede ser un psicólogo, puede ser un sociólogo. Y en alguna oportunidad hablábamos y conversábamos con el doctor Borda en una de las múltiples videoconferencias de las cuales hemos participado. Él nos decía, no recuerdo si era en Estados Unidos o en qué país, uno de los mejores conciliadores considerados a nivel mundial o nacional de país X, no sé si era Estados Unidos, pues decía él que era un ingeniero o arquitecto. Yo en lo particular soy partidario de que el conciliador tiene que ser un abogado. ¿Y por qué tiene que ser un abogado? Porque es él, pues, el que conoce la norma de especialidad y es el que va a determinar si ese acuerdo amistoso con el cual las partes están poniendo fin a la controversia vulnera o no algún derecho fundamental o alguna norma que es de aplicación de orden público. Por eso es que considero que el conciliador debería ser siempre un abogado. Sí, adelante. Buenas noches. Es que ingresé un poquito tarde. ¿En qué unidad estamos, por favor? Ya estamos hablando de lo que es la materia de práctica forense civil, ¿ya? Y aquí no tenemos unidades. Avanzamos nomás de acuerdo a lo que está en el código y a lo que manejo habitualmente. Si usted quiere, puede ponerle unidad 1. Estamos hablando, bueno, ni siquiera sería la unidad 1. La unidad 1 sería aspectos generales o conceptos generales que los hemos desarrollado en la anterior clase. La unidad 2, que sería esta, puede colocar clasificación de procesos. Ya, doctor, gracias. Ok. Bien, decíamos que la conciliación previa es obligatoria, única y exclusivamente y nada más que para los procesos ordinarios. No se olviden eso. Y que para el resto de los procesos la conciliación es optativa. Ahora, de que yo presente un proceso extraordinario y el juez me manda conciliación previa, puede suceder, ¿no? Lo que pasa es que el Código Procesal Civil no es categórico en ese aspecto, es más deducción. Cuando tú realizas una lectura completa del código, vas a encontrar que es obligatoria solamente para los procesos ordinarios, ¿no? Ahora, lamentablemente hay algunos libros, como de nuestro maestro, ¿no es cierto?, el doctor Gonzalo Castellanos Trigo, quien comete algunos errores de interpretación, ya que él coloca en algunos libros como ser lecciones de derecho procesal civil y práctica forense civil, como ser análisis doctrinal del nuevo Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Él coloca que la conciliación previa es obligatoria también para los procesos extraordinarios.
Afortunadamente, ¿no es cierto? Hay otros autores como ser Edwin Ramiro Arciénega Bigman, que en su libro Instituciones del Código Procesal Civil, pues establece también con claridad que solamente la conciliación previa es obligatoria para los procesos ordinarios. Ahora, hay algunas excepciones, es decir, aunque tu proceso sea ordinario, a veces no tenemos que promover la conciliación previa. Alguien, por favor, que dé lectura al artículo 293, numeral por numeral para hacer la explicación. La base legal 234 y siguientes, 292, 296 y siguientes son los que hablan de la conciliación previa. 293, por favor, ¿quién puede dar lectura? 293, doctor. Sí, por favor, Código Procesal Civil. Artículo 293, asuntos excluidos de la conciliación previa. Se exceptúan de la conciliación previa, numeral 1, los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar. Numeral 2, a quienes Alto ahí. expresamente les prohíbe la ley. Entonces, vamos a ir aclarando uno por uno, ¿no? Entonces, el numeral 1 dice que no pueden ir a conciliación previa los que son incapaces de obrar. ¿De quiénes estamos hablando? De los ¿Ideas? menores de edad y los interdictos. Eso, ¿no es cierto? Si yo voy a litigar con una persona que es menor de edad, porque él está como propietario de un bien inmueble, o resulta que el propietario pues ha sido declarado enajenado mentalmente, no tengo yo que promover la conciliación previa. Por más que sea mi proceso ordinario, yo voy a saltar la conciliación previa y voy a presentar directamente mi demanda. Por supuesto que dicho extremo tengo que señalar a la autoridad jurisdiccional en un otro sí, imagino, y tengo que probar, ¿no? Tengo que adjuntar algún documento que acredite ese extremo. Muy bien, numeral 2, por favor, Dulca. Numeral 2, a quienes expresamente les prohíbe la ley. Muy bien, ¿y a quiénes será pues que expresamente la ley prohíbe el conciliar? ¿Ideas, chicos? Al Estado, doctor. Sí, muy bien. Cabe aclarar, ¿no es cierto?, que como el Estado es Estado, seguramente nos vamos a encontrar en otro tipo de proceso como ser el contencioso administrativo, ¿no? Entonces, técnicamente, sí, el Estado está prohibido conciliar. ¿Algún otro más? Estoy buscando hasta eso. Ay, aquí está el otro. Ya. Entonces, tampoco podrán ir a conciliación, pues, el tutor, el curador. ¿Por qué? Porque son simples administradores, ¿no? Si los incapaces son incapaces de conciliar, pues los que los representan jurídicamente y procesalmente, pues también no pueden conciliar. ¿Por qué? Porque son simples administradores, ¿correcto? No tienen poder de disposición. Y para conciliar tienes que tener pues el poder de disposición para hacer ciertas concesiones y llegar finalmente a un acuerdo favorable. Bien. Siguiente, por favor, Dulca. Numeral 3, en beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y medidas cautelares. Entonces señala prácticamente que en todos los procesos preliminares, o sea, en los demás, no tenemos que promover de forma previa la conciliación, ¿no? Si yo voy a hacer un reconocimiento de firmas y rúbricas judicial, no voy a promover la conciliación previa. Tampoco si voy a hacer la exención de costos y costas, que es el beneficio de gratuidad, tampoco tengo que promover de forma previa la conciliación, ¿no? Y más aún, ¿no? Si hablamos de una medida cautelar o precautoria. Bien, vamos con el siguiente numeral. Numeral 4, en procesos concursales.
Vamos a analizar que el proceso concursal, ¿no es cierto?, es un proceso especial. Proceso concursal prácticamente hay un solo deudor, que es una persona natural, y tenemos 3 o más acreedores. Si bien no hay una conciliación previa, dentro del proceso en sí, sí se promueve la conciliación intraprocesal. Vamos con el siguiente, por favor. Numeral 5. En procesos voluntarios, si se suscitare contienda, la conciliación será obligatoria conforme lo prevé el artículo 452 del presente código. Muy bien. Como verán, en los procesos voluntarios no hay conciliación previa. Ahora, si el proceso se va a volver contencioso, ahí recién, como requisito previo, antes de admitir esa demanda contenciosa, tendrá que promoverse la conciliación previa. Vamos con el último. Perdón, doctor, no sé si es solo a mí, pero lo escucho muy entrecortado. ¿Los demás qué tal ¿Alguien me más lo escucha escuchan, así? chicos? Bien, doctor. Bien, doctor. Ya, Se entonces escucha es un bien. problema con su señal, Dulca, pero yo la escucho muy bien, a usted le cuento que es raro. Ya, ¿sigo? Sí, por favor, el último. Numeral 6. Cuando la parte demandada tuviere su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando su domicilio fuera desconocido. Muy bien. Entonces, fíjense, estamos ante el escenario de un proceso ordinario donde tal vez al que voy a demandar vive en otro departamento, no dice en otra ciudad, ¿no? O sea que si vive en Camiri, si vive, no sé, pues en Puerto Quijarro, tengo que promover la conciliación previa, ¿no? Pero si vive en otro departamento, estoy exento de la conciliación previa, imagino, pues porque es muy difícil el tema de trasladarse de un lugar a otro y solamente para intentar la conciliación, presumo, ¿no? Pero aún así no habría una coherencia, ¿no? ¿A qué me refiero? A que de repente las localidades están muy cercanas, pero ya están divididas departamentalmente, ¿no? Entonces medio que no le veo mucho sentido, ¿no? Y de repente, a ver, pues sí, esa sería la figura. Pero bueno, otro caso donde está la conciliación también exenta es cuando nosotros no conocemos el domicilio de la parte demandada. Como yo no sé dónde vive la parte demandada, pues también quedo exento de estar promoviendo la conciliación previa y directo voy a promover, ¿no es cierto?, la demanda principal, ¿correcto? Y fíjense, pareciera que son los únicos casos donde hay conciliación previa, o mejor dicho, donde la conciliación previa no es obligatoria, incluso hablando de algunos procesos ordinarios. Tenemos otro caso hablando del proceso de rendición de cuentas, que lo vamos a ver más adelante. El proceso de rendición de cuentas es un proceso incidental, ¿no? Que cuando no lo podemos plantear dentro de otro proceso, porque ese es el prerequisito, por eso es un proceso incidental. Es un proceso pequeño dentro de otro proceso que ya está abierto. Si no tengo el anterior proceso abierto y no hay donde lo meta, lo que voy a hacer es plantear mi demanda de rendición de cuentas como un proceso ordinario. Así lo establece el artículo 358 en su parágrafo quinto. ¿Quién va a leer, por favor? Artículo 358, parágrafo quinto. Artículo 358, efectos. Parágrafo 5. La parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria, previa conciliación, si así lo viere conveniente. Ok, como verán, dice que la parte puede iniciar, promover directamente un proceso ordinario de rendición de cuentas previa conciliación, dice, pero
si la parte así lo ve por conveniente. Lo que quiere decir que es otro caso donde también estamos exentos de conciliación. Aún así, yo les aseguro que si lo presentan ante una autoridad jurisdiccional, señalando incluso que están exentos de la conciliación, el juez sí o sí les va a remitir al conciliador. Es un tema de que, ¿qué les digo? Ellos están muy ocupados, tienen mucho trabajo, así que si se concilia, pues qué suerte para ellos, menos trabajo, ¿no es cierto? Por eso sí o sí lo envían. Ahora, si a ustedes les ocurre que el juez les envía a conciliación previa un proceso que no tiene que ir a conciliación, háganlo, porque les va a salir peor que ustedes impugnen esa resolución, se vayan, ¿no es cierto?, en apelación a la sala civil de turno y de ahí va a volver después de 7, 8, 9 meses, ¿no? Mientras que si ustedes realizan la conciliación, como dijo el juez, a su capricho, no van a perder mucho tiempo, van a perder a lo mucho, exagerando un mes será, ¿no? Bien, ese es el primer proceso preliminar, la conciliación previa. ¿Tenemos alguna pregunta referente a ello? No, bueno, ok. Vamos con el segundo proceso. El segundo proceso preliminar se llama exención de costos y costas. Este proceso no es ni más ni menos que el que se conocía antes como el beneficio de gratuidad, artículo 79 del antiguo Código de Procedimiento Civil. ¿En qué consiste este proceso de exención de costos y costas o beneficio de gratuidad? Esto está pensado para aquellas personas que son de escasos recursos, es decir, aquellas que no se pueden costear por sí mismas los servicios de un abogado patrocinador. Tendrá que iniciarse este proceso, ¿no es cierto?, al juez de turno y puede ser con una petición simple, sin firma de abogado que puede realizar la parte. Por supuesto que la parte debe acreditar, ¿no es cierto?, su condición económica. En caso de que efectivamente sea de escasos recursos, el juez va a sacar una resolución donde le va a designar un abogado patrocinador de forma gratuita. ¿Dónde está el abogado patrocinador? Bueno, de acuerdo a lo que establece la nueva ley del ejercicio de la abogacía, señala que todos aquellos abogados en su primer año de inscripción en el registro público de abogados tiene la obligación de patrocinar de forma gratuita cuando él sea así designado. Obviamente que si el abogado no está pues en ejercicio, podrá plantear pues su impedimento. Si está trabajando en una empresa, ya sea pública o privada, lo propio. Esto no es ni más ni menos que el desarrollo legislativo de lo que es el principio de gratuidad. Ahora, algo que podemos resaltar, ¿no es cierto?, y destacar, es que encontramos, por ejemplo, nuevos conceptos. En nuestro país, ¿no es cierto?, se manejaba solamente el fenómeno de las costas y eso abarcaba todo. Hoy en día la tendencia, y en otros países también por supuesto,
está el tema de los costos y las costas. Hay una pequeña bifurcación y separación de los conceptos. ¿Qué serán costos? ¿Qué serán costas? Alguien, por favor, de lectura al artículo 224 del Código Procesal Civil. Artículo 224. Alcance de las costas y costos. Sí, por favor, Vera Lucía. Ya, doctor. Parágrafo primero. Las costas comprenden todos los gastos necesarios y justificados efectuados por la parte victoriosa, tales como tasas y derechos judiciales, honorarios de peritos, depositarios, martillero, publicaciones y otros valores legalmente establecidos. 2. Los costos comprenden los honorarios de abogado y los derechos del mandatario. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de costas, es todo lo que han gastado en el proceso. Ya no hay carátula, ya no hay papel sellado, ya no hay timbres ni valores, ni siquiera tiene un costo la papeleta de citaciones y notificaciones. Lo que le das al oficial de diligencias, al secretario, por citaciones, notificaciones, copias legalizadas, certificaciones, oficios y demás, eso no se contabiliza, no se ve, no vale. Debería ser total y completamente gratuito, aunque sí gastamos. ¿Qué podríamos demostrar? El pago de la cuantía. ¿Qué podríamos demostrar? Las publicaciones que hemos hecho de edictos en el periódico, siempre y cuando tengamos la factura, ¿no? Si es que hay un perito, pues eso se puede demostrar y pagar. El tema del martillero, se le da un porcentaje, pues también, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las costas y los costos, dice, los honorarios del abogado y el derecho del mandatario. ¿A qué se refiere con derechos del mandatario? ¿Recuerdan los que fueron mis alumnos? No, nada, la mente está frágil. Los derechos del mandatario significa, el mandato es un contrato que se presume que es oneroso, pero puede ser también a título gratuito. Ahora, si mi cliente me dice, quiero por favor que me haga el proceso de divorcio, ya, el arancel mínimo dice 5,000 bolivianos. Y mi cliente me dice, mire, yo no tengo tiempo para estar yendo a audiencias, ni quiero verla a ella o a él, así que por favor quiero que usted se encargue de todo. ¿Se puede? Claro que se puede, solamente necesitamos un poder notarial específico, ¿no? Amplio y suficiente. Por ello, ya me convierto en abogado y mandatario. O sea que el mandatario tiene derechos también a una remuneración. Y el arancel establece que si yo, por ejemplo, soy abogado y además soy apoderado, se me tiene que incrementar un 50% del monto total establecido para el proceso. Entonces, si voy al arancel y es un proceso de divorcio y voy a cobrar 5,000 bolivianos y soy abogado y apoderado, ¿cuánto voy a cobrar en total? Sí, todos han debido pasar matemáticas con Linera, ¿no? 7.500. Exacto, 7,500, ¿no? A eso se refiere con los derechos del mandatario, ¿no? Entonces, ¿y por qué hay esta distinción entre costos y costas? Lo que nosotros queremos presumir, y alguna vez nos confirmó algún secretario, alumno en la universidad, no recuerdo, en un posgrado, que cuando yo sea pobre, yo no soy abogado, cuando yo sea pobre y esté llevando adelante un proceso con un abogado gratuito y yo pierdo el proceso y la demanda sea declarada improbada, la que yo planteé, se me va a condenar posiblemente sí al pago de costas, más no así al pago de costos. Entonces, esa bifurcación es para que te castiguen a veces en uno y en otro no, porque lo general es que te castiguen en los dos, ¿no? Esto de las costas es muy interesante. Generalmente en los procesos ordinarios, ustedes como abogados tienen que reconvenir por cualquier tontería.
sea que van a producir prueba o no, sea que sea cierto o no. ¿Por qué tenemos que reconvenir? Porque el tema de que sea una demanda doble, ¿no es cierto? Lo que hace es neutralizar las costas y los costos. Cada uno se paga sus propios costos y costas. ¿Correcto? Esa es la idea de reconvenir. Se hace un proceso doble y cada uno pues asume sus propios costos y costas del proceso. Ahora, si lamentablemente, ¿no es cierto?, no puedes reconvenir porque es un proceso extraordinario de estructura monitoria, bueno, si yo hago la demanda y yo gano la demanda, obviamente, ¿no es cierto?, voy a verme beneficiado con los costos y las costas. Si yo realizo la demanda y mi demanda sale improbada, evidentemente los costos y las costas van a ser en mi contra, ¿no? Y lo mismo, pues la parte contraria, en un proceso simple, de ser vencido, tiene que asumir los costos y las costas, y de no ser vencido, pues tiene a su favor el pago de costas y costos. Ese es el segundo proceso preliminar. Vamos con el tercer proceso preliminar. Estamos hablando de las diligencias preparatorias. Bueno, las diligencias preparatorias también son denominadas como medidas preparatorias, pero de acuerdo a lo que establece la doctrina, es más correcto denominarlas como diligencias que medidas. Estas diligencias preparatorias tienen por finalidad el posiblemente legitimar a alguna de las partes. Están a disposición tanto del que cree que va a demandar o el que cree que va a ser demandado. Cualquiera de ellos puede promoverlas. Se supone que son para también posiblemente conservar, ¿no es cierto?, algunos actos o hechos jurídicos para el proceso. Entonces, su finalidad es allanar, ¿no es cierto?, el camino del futuro proceso. ¿Qué es allanar? Que el proceso sea, pues, plano, que no sea en subida, que sea en bajada. Estas, si mal no recuerdo, están enumeradas en el artículo 306. La primera diligencia preparatoria que aparece se llama declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada como diligencia preparatoria? Ahora, no estamos hablando de aquella que realizamos en la Contraloría, ni tampoco aquella que realizamos donde un notario de fe pública. Estamos hablando de una diligencia preparatoria producto, ¿no es cierto?, de un proceso preliminar. Es muy sencilla. La declaración jurada tiene por objetivo que nosotros podamos obtener todos los datos, es decir, las generales de ley del, quién sabe, futuro demandado. Por ejemplo, de repente vienen a construir, ¿no es cierto?, al lado de mi casa, era un lote donde no había construcción, y lamentablemente dañan mi barda. Obviamente lo primero que voy a hacer es ir a hablar amistosamente con el propietario del terreno que está haciendo la construcción.
Si él agarra y me manda por un tubo, lo que tengo que hacer es, pues, lamentablemente, ¿qué voy a hacer? Chicos, ahí está un caso. Comenzó él a construir y ha dañado mi barda perimetral. Ya he intentado hablar amistosamente con él y hemos tenido, lamentablemente, ningún resultado. ¿Qué vamos a demandar? Obra perjudicial. Muy bien. Es un interdicto, ¿no es cierto? Un proceso extraordinario de daño temido, en este caso, obra nueva perjudicial excelente. No tengo que hacer aquí conciliación previa, es un proceso extraordinario. Pero no tengo el nombre completo y generales de ley del futuro demandado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ese su pequeño nombre o apellido que apenas sé, tengo que hacerlo citar para que él se apersone ante el juzgado. Esta es una citación con lineamientos o que incluye además lo que sería un emplazamiento, ¿no? Es decir, que él está obligado a concurrir ante ese llamado que le va a hacer el juez bajo apercibimiento de ser conducido seguramente con el uso de la fuerza pública. Ya les dije que el tema del emplazamiento en materia civil no es muy común, pero es porque nosotros los abogados no lo usamos, pues, ¿no? Y si nosotros no lo usamos, pues los jueces se olvidan y por eso es que esta medida no es a veces bien ejecutada. Cuando yo lo haga citar a él para la declaración jurada, es con facultades de emplazamiento y de ejecutar la misma con el apoyo de la fuerza pública. Una vez que lo citen a él tiene el deber de concurrir y el juez, claro, va a instalar una audiencia donde le va a preguntar simple y llanamente, pues, sus generales de ley. Le va a decir buenas tardes, pase, présteme su cédula de identidad y de ahí le va a preguntar, dígame usted cuál es su nombre completo. Dígame usted cuál es el número de su cédula de identidad. Dígame usted a qué se dedica. Y así, le va a sacar todas las generales de ley y con eso va a terminar la diligencia preparatoria de declaración jurada. Si en algún momento le empezamos a preguntar algo de la controversia, pues eso va a quedar nulo. Está sancionado con una nulidad específica bajo el principio de legalidad, es decir, que ahí mismo dice que el acto quedará nulo. Vamos con la segunda diligencia preparatoria. Esta se llama reconocimiento de firmas y rúbricas. Muy bien, el caso es el siguiente. Atienda. Bueno, yo me voy a prestar de mi amigo José Marcos Vélez la suma de $5,000. Primera pregunta que les hago, ¿el contrato tiene que ser verbal o escrito? Puede ser ambos, tanto hace. Sí, puede ser ambos, correcto, ¿no? Porque no tiene un requisito de forma, pero ¿cuál será la recomendación? Escrito. Doctor, para que Eso, ¿no es cierto? Porque los escritos quedan y las palabras se las lleva el viento. Muy bien, nuestra abogada se llama Jessica Magluf, si mal no lo pronuncio. Entonces, Jessica Magluf, usted ya sabe que José Marcos es amigo mío y me va a prestar $5,000. A ver, usted como abogada, ¿qué preguntas realizaría? En el proceso, ¿qué pregunta realizaría? No, somos clientes. Usted es una abogada, tiene su oficina, entramos José Marcos y yo le digo, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, por favor quiero que nos haga un
Documentito de préstamo de dinero por $5,000. Muy bien, dice usted. ¿Qué cosas nos vas a preguntar? O sea, si hay consentimiento, obviamente, de ambas partes, sus generales de ley. Claro que hay consentimiento, por eso estamos ahí juntos. Ya. Las generales de ley las va a sacar de la cédula de identidad. ¿Qué preguntas más haría? A ver, ayúdenla a Jessica. ¿Quién le ayuda? ¿Cuánto tiempo se haría la devolución del dinero? Eso, ¿no es cierto? El plazo. ¿Por qué tiempo va a ser el préstamo de dinero? Muy bien. ¿Qué más habría que preguntar por ahí? Primero sería el origen del dinero, doctor. No, eso no nos interesa porque nosotros no somos un banco ni estamos bajo legislación especializada de hacer la declaración de esos montos, así que no se preocupe. Además, yo sé que José Marcos Vélez es pues pichicatero, así que por eso tiene plata. A ver, otra pregunta. Si el préstamo, o sea, si se va a pagar intereses sobre el capital. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Vamos a poner algún interés, ya sea por la duración del préstamo o por el retraso en el cumplimiento. Claro, ya muy bien. ¿Qué más? Nos falta algo más y con eso terminamos. Eso, ¿no? Como dice el señor Erwin, la garantía. Tenemos que ver qué clase de acreedor va a ser José Marcos. Si va a ser un acreedor privilegiado o si va a ser un acreedor quirografario. Muy bien. Entonces, él va a ser un acreedor quirografario, es decir, que yo le voy a garantizar de forma general con aquello que establece el artículo 1335. Todos mis bienes, habidos y por haber, presentes y futuros. A la vez todo y a la vez nada, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿eso es todo? ¿Qué dice doctora Jessica Magluf? ¿Ya terminó usted de hacer el contrato? ¿Firma José Marcos? ¿Firmo yo? ¿Algo más, doctora? Se hace el reconocimiento de firma. A ver, dice que hay que ir donde el notario a hacer la certificación de firmas y rúbricas. Pero yo le digo a José Marcos, mira, vos sabes que yo soy tacaño, ¿no? Así que no creo que vayas a desconfiar, querido, sabes que te voy a pagar, lo dejaremos así y así nomás, lo dejaremos así, ¿te parece? Entonces José Marcos dice, ya. Entonces, pero tranquilo, ¿no? Tampoco quiero que te sientas como que te estoy forzando, te estoy engañando. Espera, la doctora nos va a aclarar aquí. Disculpe, doctora Jessica, si no vamos donde el notario, ¿este documento es válido o no sirve para nada? ¿O necesariamente tenemos que ir donde el notario? Es decir, si hay un incumplimiento, ¿puede demandar directamente José Marcos? Si no se hace el reconocimiento de firma, no, pero con el reconocimiento de firma sería ya un documento público, ¿no? Ya. Figura de la prueba semiplena y de la prueba plena. Si no hay el reconocimiento de firmas y rúbrica, sería una prueba semiplena, pero si lo hay, es una prueba plena. Entonces, de ambas maneras podría entrar un proceso, solamente una como plena y la otra como semiplena. Aparte de eso, doctor, sería quirografario nada más. Un deudor quirografario porque no es preferente, porque no tiene reconocimiento de firma. Ya. Estamos escuchando algunos conceptos dicen, que los vamos a aclarar, ¿sí? Dicen, igual el juez puede solicitar, si es que no me equivoco, que se haga reconocimiento de firma en el momento del proceso. Ya, muy bien. A lo que me refería, doctor, es que en un caso de controversia donde haya otro acreedor preferente, va a quedar de segundo. Ahora sí, ¿no? Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones, pero terminaremos con esta pregunta. En caso de que yo no pague el dinero a José Marcos, ¿él puede plantear directamente su demanda o todavía? Puede plantear el incumplimiento, sí. Ojo que va a ser un proceso ejecutivo porque es una suma de dinero, ¿no?
¿Mm? Plantear, doctor. ¿Se puede demandar directo? Tiene que hacer una... la conciliación es optativa, ¿no? Es optativa. Ok. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Claro, puede directamente iniciar el proceso con la demanda. Ok. Suficiente, no se preocupen. Vamos a absolver el caso. Número 1. Ese contrato escrito sin reconocimiento de firmas y rúbricas es válido. Y yo puedo presentar directamente mi demanda de acuerdo a lo que establece el artículo 380, parágrafo segundo. ¿Quién va a leer el artículo 380, parágrafo segundo? Por favor, el señor Erwin Sulzer. Perdón, ahora sí. 380, procedimiento, parágrafo segundo. Si la autoridad judicial considerare que el documento carece de firma ejecutiva, declarará que no hay lugar a la ejecución mediante auto interlocutorio. Alto ahí. Una u otra. Pasa que me equivoqué de parágrafo. Es el parágrafo cuarto, por favor. Ya. Parágrafo cuarto. Cuando no exista diligencia judicial de reconocimiento de firmas y rúbrica, en forma previa a la demanda ejecutiva, se intimará de pago al deudor por el total de lo debido e intereses dentro del tercer día bajo apercibimiento de costas y costas. Sin embargo, esta intimación no será necesaria. Entonces, fíjense, cuando no existe un reconocimiento de firmas y rúbricas, sí se puede presentar la demanda ejecutiva. Solamente que el juez, en vez de sacar una sentencia inicial, va a realizar el antiguo procedimiento, al viejo estilo del proceso ejecutivo. Va a sacar un auto interlocutorio donde va a ordenar el pago a tercero día. ¿Ok? Entonces cambia un poco el procedimiento. Pero de poder demandar, sí se puede demandar. Otro concepto que vamos a aclarar es el que dijo Jessica. Jessica dice que un documento reconocido en firmas y rúbricas se convierte en documento público. Alguien, por favor, dé lectura al artículo 1297 del Código Civil. Eficacia del documento privado reconocido. Sí, muy bien. Y escuchen el nombre, ¿no? Dice eficacia del documento privado reconocido. Adelante, Fabiola. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causavientes la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿un documento privado reconocido en firmas y rúbricas se convierte en público? ¿Qué dicen? Por su eficacia, doctor, sí. ¿Se convierte? Sí, se convierte, vale como público. ¿Es lo mismo convertirse que valer? Pero la eficacia que da la rúbrica, la firma y el reconocimiento. Es una cosa la eficacia, pero otra cosa es el tipo de documento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Y está en el nomen juris del artículo. Un documento privado reconocido en firmas y rúbricas sigue siendo un documento privado, solamente que tiene la misma fuerza y eficacia probatoria, lo que decía José Marcos en su momento, ¿no es cierto? Se convierte en una prueba plena, excelente,
tiene esa misma valoración, pero no es lo mismo. No se olviden que no es lo mismo y nosotros ya lo hemos visto en su momento. Pero a ver, vamos a compartir pantalla para hacer un pequeño gráfico. Oh, me salí. Esperen, por favor. Ahora sí, vamos a ver, tenía yo por aquí una pizarra. Aquí está. Comida, como el Homero, ¿no? Ya, ahora tenemos que descubrir cómo se borra esta pizarra. Borrar. Sí. Ok. Ahora tenemos que descubrir cómo se va a ver un fondo blanco. Déjenme pensar, tendría que ser aquí. Más aplicaciones, borrar. No sé en qué rato le puse el fondo negro, pero bueno, escribiremos con blanco, ¿no? A ver si se puede escribir. ¿Con rojo? Ah, ya. Con rojo sí se puede escribir. ¿Todos ven mi pizarra? No. No. Todavía no, doctor. Ya, voy a volverla a compartir a ver qué pasó. Aquí están ustedes. Vamos a poner otra vez. Y aquí sí me sale que estoy compartiendo pantalla, pero otra vez. Compartir pantalla, iniciar ahora. Ahora voy a entrar a mi pizarra. Ahora sí se ve mi pizarra. Sí. Sí. Ok. No sé cómo hacerla blanca mi pizarra, pero bueno. Ya hemos dicho, voy a graficar el documento privado. Aquí está el documento privado. Pram, 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 pram. Firma A y firma B, ¿no es cierto? Puede ser un documento privado de arrendamiento de bien inmueble, ¿no? Este siempre empieza con conste por el presente documento privado de arrendamiento de bien inmueble que es reconocido en sus firmas y rúbricas de acuerdo al artículo 1297. Surtirá los efectos, los mismos efectos que un documento público. Y quienes lo suscribimos lo realizamos de la siguiente forma, ¿no? Este documento ya es válido entre sí, ¿no? Será una prueba semiplena. Para que tenga esa eficacia probatoria como un documento público, vamos a llevar donde el notario a hacer la, ¿vieron? Cambio solito. La certificación de firmas y rúbricas, el reconocimiento de firmas, ¿ok? Ahora se llama certificación porque están enlazados con el CERECI, el CEGIP y ven pues efectivamente que la firma corresponde, la fotografía y todo. Con eso, este documento tiene la misma fuerza y eficacia probatoria que un documento público, pero es un documento privado. ¿Cómo nace un documento público? Lo primero que vamos a redactar como abogados, dijimos, va a ser la minuta. Dijimos que la minuta, ¿no es cierto?, es un proyecto, es un borrador. ¿De qué? De una escritura pública. Yo, abogado, tengo que manejar de memoria todo lo que dice el artículo 591 del Código Civil. Actos que deben realizarse en documento público. Hipoteca voluntaria, donación, excepto la donación manual, anticrético, la subrogación consentida por el deudor y otros casos que la ley establece. Entonces, si viene mi cliente a hacer un contrato de anticrético, me estará llamando. Si viene mi cliente a hacer un contrato de anticrético, yo, abogadito, lo que tengo que hacer es una minuta. Esa minuta la vamos a llevar donde el notario para que el notario, ¿qué va a hacer? Protocolizarlo. Eso, ¿no es cierto? El notario de fe pública lo que va a hacer es protocolizar.
Ay, es alguien que no puede entrar a clases. Dice, a ver, enseguida vamos a ver. La protocolización, ¿qué es? La protocolización es lo que ustedes siempre tratan de hacer en el examen. ¿Qué es? Copiar. Copiar, doctor. Inocentes palomas. Copiar, Nunca han intentado ustedes copiar. Son un ejemplo Sacar para 100. mañana. Bueno, entonces va a copiar, ¿no es cierto? Porque esta minuta que tenía un contenido ahí, pues el notario lo que va a hacer es ponerle su propio contenido y luego va a copiar exactamente lo que estaba en esa minuta proyecto, ¿no es cierto? Y por último le va a finalizar con sus cosas que él pone. En la minuta firma A, firma B y firma también el abogado, ¿no? En el testimonio, perdón, en el protocolo firma A, firma B y firma el notario. Y finalmente, ¿no es cierto? Ya lo que nos dan a nosotros para llevar a casita es el testimonio. El protocolo se queda en los libros del notario, ¿no? El testimonio es la copia de la copia de la copia, ¿no? Ya es una transcripción de todo esto, de lo que está en el anterior documento. Este solamente lo va a firmar el notario, ¿correcto? Cuando se pierde, podemos pedir un segundo traslado. Entonces, nosotros no podemos decir que esto es igual a esto. Es total y completamente distinto. Desde su formato, ¿no? ¿Cómo empieza la minuta? Por decir algo, minuta de anticrético de inmueble. Y empieza, ¿no? Señor notario de fe pública. Entre los registros públicos que corren a su cargo, sirva así insertar una de anticrético de bien inmueble que quienes lo suscribimos lo hacemos de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, dirá usted, señor notario, bla, 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 bla. Segunda, continuará diciendo y al último, ¿no? Usted, señor notario, agregará las demás cláusulas de estilo y seguridad. Por eso es que no podemos decir que un documento privado reconocido en firmas y rúbricas es lo mismo que un documento público. Fíjense, ahí está su concepción, nacimiento y culminación. De que tienen la misma fuerza y eficacia probatoria, de acuerdo, pero un documento privado reconocido en firmas y rúbricas sigue siendo privado. ¿Se entiende? ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. ¿Pudieron ver en el grupo de WhatsApp quién está afuera? ¿A quién la sacó el sistema? Era mí, doctor. Era mí. Lo que pasa es que un rato desactivé mi cámara y me sacó. ¿Será que yo lo saqué? No, si no estoy votando a nadie últimamente. No, pero de la nada apagó un rato mi cámara y se salió solito. Bien. Vamos con el siguiente. Bueno, terminaremos el caso, ¿no? Entonces, finalmente ya sabemos que si queremos lo podemos dejar así, sin reconocimiento de firmas y rúbricas, pero lo más aconsejable y recomendable es que siempre incentiven a las partes a que se vayan donde el notario. ¿Por qué? Porque así se evitan, quién sabe, el hacer la diligencia preparatoria, que tiene un costo adicional, unos 800 pesos por lo menos. Un reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿cuánto vale? Ahora están cobrando 70, 80 pesos por esa certificación que sale del CEGIB y del CERESI, ¿no? Muy bien. En caso de que las partes no hayan realizado el reconocimiento de firmas y rúbricas, lo que queda es hacerlo vía judicial mediante esa diligencia preparatoria. Citada la parte contraria, ¿no es cierto? Tiene un plazo que le establece la ley y el juez para poder concurrir al juzgado. Bueno, en realidad se va a fijar día y hora de audiencia, ¿no? Antes no había ese señalamiento de audiencia.
La parte tenía que ir en un plazo determinado y punto. Ahora fijan día y hora de audiencia para que para que ocurran cualquiera de los tres casos hipotéticos. Número 1, que se presente a la audiencia, vea el documento y diga, sí, esa es mi firma. Con eso terminaría, ¿no es cierto?, la diligencia preparatoria. Opción 2, que esté ahí en audiencia y diga, no, esa no es mi firma. Y como la ha negado, pues hay que producir, ¿no es cierto?, en forma incidental, prueba grafológica pericial, para que el perito determine si es o no su firma. Y finalmente, la tercera opción es que haga una desobediencia total al llamado realizado por la autoridad jurisdiccional y el juez, ¿no es cierto?, ante esa desobediencia, pues va a dar por reconocida dicha firma y rúbrica. Con eso termina la diligencia preparatoria. Con eso están ustedes ya facultados para formalizar su proceso de fondo. Al mismo juez. Vamos con otra diligencia preparatoria, la tercera, la exhibición. La exhibición. La exhibición puede ser de bienes, puede ser de títulos, puede ser de testamento o algún documento de constitución. Imaginaremos un caso hipotético. Papá y mamá se casaron, nací yo, y luego mamá se murió. Obviamente papá se volvió a casar, tuvo 4 hijos más, vivió 20 años más y se murió. Como él está muerto y yo soy el hijo de la primera camada, me están ocultando los bienes que él ha dejado y es más, quién sabe, posiblemente hasta un testamento. Ahí es donde yo voy a promover, ¿no es cierto?, la acción judicial de exhibición. Tuve la oportunidad de ver uno de estos procesos porque no es muy común, pero generalmente no se logra nada, les cuento, ¿no? Ahora, si es una entidad privada, una empresa, claro, hay mayor posibilidad de que sí o sí ellos estén obligados a remitirte la documentación, ¿no? Pero bueno. Vamos con la siguiente. Nombramiento de defensor ad litem. Ad litem significa para los fines del proceso. Ad litem significa provisional. ¿A quién se nombra este defensor ad litem? A aquella persona que ha desaparecido o está ausente. Han podido ver, imagino. Bueno, ya lo hemos visto cuando estábamos hablando en la materia de Civil 1, lo que es la presunción de ausencia, la declaración de ausencia y por último la declaración de muerte presunta. Que cuando se trata de mi cónyuge no necesito yo nombrar un representante para que administre sus bienes porque estoy yo, pues, ¿no? Ya cuando hablamos de una declaración, ahí hay efectos jurídicos, como el tema de hacer la apertura de un testamento cerrado, de que los herederos entren en posesión provisional de los bienes, cosas que ustedes ya saben y conocen pues a especialidad.
Entonces, técnicamente, si aquí hay una persona que está desaparecida y yo tengo la necesidad de demandar o creo que voy a ser demandado, pues tengo que promover de forma inmediata esa designación, ¿no? De un nombramiento de defensor ad litem. Otra. Nombramiento de representante legal. Entonces, en este caso, seguramente la persona que vamos a demandar o que cree que va a ser demandada o alguien más por ella, se supone, es menor de edad y no tiene padres, o es un enajenado mental y por ahora no lo han declarado, pues, judicialmente, ¿no? Es por ello que vamos a solicitar, es casi lo mismo que el anterior, solo que el anterior está para el desaparecido y este está para los menores de edad y los enajenados mentales. Necesitamos que se les nombre un representante legal para que podamos ir al proceso a vernos las caras. Doctor. Sí, adelante. También procedería, por ejemplo, cuando es con una empresa. Generalmente las empresas, por disposición de la ley, tienen sí o sí un representante legal. Sí, me refería en algunos casos, los representantes legales son los gerentes, ¿no? Pero ajá, en este caso estamos hablando de un abogado representante legal. No, eso es lo que no hay que confundir el término, ¿no? Por más que nosotros hablemos de un representante legal, no significa que tiene que ser un abogado. En realidad, el representante legal es aquel que lo va a representar para el proceso. Como ocurre como usted muy bien dice, para, qué sé yo, incluso S.A., el representante legal, presumo que es pues un administrador de empresas o quién sabe, un ingeniero comercial, ¿no? Entonces, no porque se diga representante legal es un abogado, se dice representante legal porque la ley establece por imperio de la ley que exista un representante, ¿no? De ahí viene el término de representante legal. En este caso, cualquier persona, digamos que yo soy médico y tengo un pariente medio lejano que está medio que variando, ¿no es cierto? Y lo están por demandar. Entonces yo tengo que promover esta diligencia, ¿no? Tengo que promover que se le nombre, ¿no es cierto?, un representante legal para el proceso, ¿no? Puedo hacerme nombrar yo mismo, siendo que soy médico. Bien, vamos con el otro. Gracias. No tiene por qué. Diligenciamiento, producción de prueba anticipada. Quise leer el código de ahí y dije, así yo tengo mis propias palabras. La producción de prueba anticipada. Pueden haber casos, no sé, pues donde, fíjense, de aquí, hoy, al día en que yo tenga que producir mis medios probatorios, espérenme un segundo. Bien, les decía, es que lo que puede ocurrir es que a partir de hoy hasta el día en que mis medios probatorios recién lleguen a producirse, ¿no es cierto?, en el proceso, pueden transcurrir fácilmente 4, 5, 6 y hasta 8 meses, ¿no? Entonces, esas pruebas como tal pueden destruirse, pueden ser modificadas o puede ser que ya no sean factibles de ejecución. Por eso es que yo, ¿no es cierto?, voy a promover de forma anticipada algún medio probatorio. Esto está pensado por si mis testigos que son fundamentales, ¿no es cierto?, no sé, pues estén saliendo del país, ¿no?
O de repente mis testigos, uno de ellos se va a someter a una cirugía de corazón abierto. No sabemos, ¿no es cierto?, si va a sobrevivir, ¿no? O quién sabe, tiene una enfermedad terminal. Otro caso puede ser una inspección judicial, ¿no? Porque puede que haya suscitado algún daño o alguna modificación o algo que yo quiero demostrar que no ha sido cambiado o modificado, ya sea a construir o sea a desmantelar, ¿no es cierto? Entonces, necesito yo producir de forma anticipada una inspección judicial, ¿no? Bien. Y la última se llama la declaración de motivo. Bueno, así lo llamo yo. La declaración de motivo. Pero ¿qué otro Pongamos nombre un también, ejemplo, ¿no? doctor? Ay, sí, perdón. ¿Qué otro nombre lleva la declaración de motivo? Lo que dice el código, ¿no? En el código dice la citación de quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para la que fuera necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del juicio promoverse y éste exprese a qué título lo tiene. Bueno, yo por eso le llamo declaración de motivo. ¿Cuál es el caso? El caso es el siguiente. Ya, digamos que que estoy casado, que tengo solamente mujer, no tengo hijos. Vine de la ciudad de Sucre a comprar una casa aquí porque estoy trabajando acá y de repente, lamentablemente, me descubren una enfermedad un poco extraña y necesito irme de forma urgente a los Estados Unidos a hacer un tratamiento. Por la premura, ¿no es cierto? Lamentablemente agarro mi casa y me voy con mi mujer, ¿no es cierto? La dejo con llave, según yo no iba a demorar mucho, pero a la hora de la hora termino volviendo después de 3 años, ¿no? Salvé la vida. Cuando vuelvo, ya en mi casa se encuentra viviendo un señor que responde al nombre de Erwin Sulzer, ¿no? Y cuando yo voy y le digo, oiga, ¿usted qué hace en mi casa? Bueno, el señor salió más bravo que yo, ¿no es cierto? Y me manda por un tubo. Entonces, no he podido yo dialogar con él y no sé por qué él está viviendo en mi casa. A mí no me quiso decir nada ni mostrar nada. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a convocar ante el juez. Por eso se llama declaración de motivo. Cuando él vaya ante el juez, seguramente dirá, ¿no es cierto? Yo tengo papeles, aquí he traído, usted puede revisar, señor juez, esto está inscrito en derechos reales. Ah, y yo también tengo papeles, ¿no es cierto? Entonces, no sabía yo qué demandar, pero ahora ya sé qué voy a demandar. Si yo tengo papeles y él tiene papeles y todo está inscrito, ambos en derechos reales, ¿cuál es la demanda? ¿Mejor derecho propietario? Una demanda de mejor derecho propietario. Muy bien. Ahora, de repente, el señor Erwin Sulzer llega y dice, mire, aquí yo tengo una resolución de la Junta Vecinal, la cual ha establecido de que yo entre a vivir a esa casa porque era una casa donde se entraban los malvivientes y daba inseguridad en todo el barrio, además que estaba abandonada, ¿no? Entonces, con eso que yo sé, ¿o qué voy a demandar? ¿Qué es el señor Sulzer? Yo tengo papeles y él no tiene papeles. Tiene una resolución de la Junta Vecinal. Un interdicto de recuperación de la posesión. Muy bien. Siempre que ustedes tengan la opción de hacer un interdicto de recobrar la posesión y una acción de reivindicación, váyanse pues por la más jerárquica, la más importante, la predominante. Yo voy a hacer un proceso ordinario de reivindicación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué tal si el señor Erwin Sulzer va, ¿no es cierto?, ahí y muestra un contrato de alquiler donde resulta que el supuesto propietario y que lo tendría inscrito en derechos reales
es otro señor que responde al nombre de Javier Vallejos, ¿no? Entonces, fíjense, ni siquiera tengo que demandarlo al señor Elwin Sulzer, porque ni siquiera tiene la suficiente legitimación pasiva para ser demandado. Al que tengo que buscar y demandar yo será pues a Javier Vallejos Vergara, ¿no? Muy bien. Ahora sí entendieron por qué se llama declaración de motivo. Así yo sé qué proceso judicial voy a encarar. ¿Correcto? Muy bien. Con eso terminamos con lo que serían todos los procesos preliminares. Número 1. Dijimos, inciso A, conciliación previa. Inciso B, exención de costos y costas. Inciso C, diligencias preparatorias. Y ahí hemos desarrollado con ejemplos y todo las 7 diligencias preparatorias que se encuentran contempladas en el artículo 306 del Código Procesal Civil. 2. Procesos cautelares. Doctor, una pregunta antes que avance de los procesos cautelares. ¿Me puede volver a repetir, por favor, lo que vendría a ser las costas y costos dentro de un proceso? Claro. La exención, no la exención, sino las costas y costos. Los conceptos de costas y costos o el proceso de exención. No. El primero. Es que ya no sé a cuál se refiere. No, la costa y costos. La Ya. costa y costos, doctor. Las costas y los costos están en el artículo 224 y decíamos que las costas son todos los gastos que usted tiene en el proceso, ¿no? Martilleros, peritos, edictos, qué sé yo. Y cuando hablábamos de los costos, ahí hacíamos referencia que dentro de los costos están los honorarios del abogado y los derechos del mandatario. Decíamos que el mandatario tiene derecho a que se lo remunere con un 50% del costo del proceso. Son 5.000, pues serían 7.500. Sí, muy bien. Ok. Vamos. Número 2, procesos cautelares. Las medidas cautelares tienen por finalidad Sí, tuve un pequeño corte de señal. Las medidas cautelares o precautorias tienen por finalidad el poner a buen recaudo parte del patrimonio del futuro demandado. Esto con fines de poder materializar una posible sentencia favorable. Decíamos, ¿no? Entonces, las medidas cautelares consisten en poner a buen recaudo parte del patrimonio del futuro demandado con la finalidad de poder materializar una posible sentencia favorable. No se olviden que en materia civil la responsabilidad es de carácter objetivo.
patrimonial. Entonces no podemos decir que las medidas cautelares garantizan el proceso. No, el proceso está garantizado por la norma. Lo que estamos buscando es que cuando salga la sentencia, el demandado no diga, el juez diga, ¿no? Y paga tercero día la suma de, qué sé yo, $30,000. Y el tipo diga, ah, muy bien, búsquenme plata a ver si tengo en mis bolsillos. Búsquenme plata si tengo en el banco. Busquen alguna casa que esté a mi nombre o algún vehículo, ¿no? Se va a tratar de convertir en una persona insolvente, ¿no? Y por ello es necesario la ejecución de una medida cautelar o precautoria incluso antes de la conciliación previa. Bien. Clases. Tenemos por un lado las genéricas y por otro lado las específicas. Las genéricas son todas aquellas que no se encuentran descritas ni desarrolladas en la norma. Ejemplo, el congelamiento de cuentas. La retención de fondos. Y les tengo una nueva aquí, ¿no? Fíjense, tenemos un caso actualmente donde hay una casa y hay dos acreedores, ¿no? Obviamente el primer acreedor es el primero de acuerdo a la inscripción, ¿no es cierto? Es un acreedor privilegiado, es una hipoteca. Y el segundo acreedor, pues también es una hipoteca, es también un acreedor privilegiado. Son del mismo privilegio, misma jerarquía, pero aquí lo que viene de por medio es el tema de la prelación en la inscripción. ¿Quién inscribió primero? ¿No? Yo soy abogado del segundo acreedor, pero lo que no queremos es que se remate la casa y que los saldos del remate, una vez que se le pague al primer acreedor, queden en manos del deudor, ¿ok? Porque no sabemos qué lo va a hacer, pues si se lo va a gastar, se lo va a tirar, no sabemos, ¿no? Y ya no hay más casas que rematar. Más bien la casa da para los dos acreedores. Entonces, ¿cuál es la figura? Lo que hemos pedido mediante un oficio, ¿no es cierto?, es que se proceda a la retención de los saldos fruto del remate, ¿no? O sea que una vez que se remate la casa en el primer proceso, lo que sobre, una vez que se le pague todo al acreedor, al primer acreedor, pues quede ahí congelado para nosotros. Que nosotros, nuestro proceso también va en viento en popa y vamos a buscar también seguramente el pago de la obligación, ya no rematando la casa porque no alcanza. Si yo fuera abogado del primero y el segundo es el que hace la demanda, obviamente plantearíamos ahí una tercería de derecho al pago preferente. Correcto, pero en este caso somos el segundo. El primero casualmente es el que está por rematar. Entonces los saldos de ese remate tienen que quedarse con el juez hasta que nosotros terminemos y luego se nos entrega a nosotros pues ese dinero también.
¿Se entiende? Nada de eso está en el Código Procesal Civil. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de las medidas cautelares o genéricas, las que no están señaladas de decirlas en el código. Hay que saberlas aprovechar. Las medidas cautelares o precautorias están bajo un sistema de números apertus, ¿correcto? No solo son las que están en el código, sino todas aquellas que a ti se te pueda ocurrir. Vamos con las específicas. Las medidas cautelares o precautorias específicas son todas aquellas que están descritas, señaladas, desarrolladas o contenidas en la norma. Las van a encontrar a partir del artículo 325 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son? Ya saben ustedes, anotación preventiva, embargo preventivo, secuestro, la inhibición de bienes, la intervención judicial, la prohibición de contratar y de innovar. Vamos con la primera. ¿Qué es la anotación preventiva? Para empezar, la anotación preventiva no es un gravamen, es solo una restricción. Aunque algunos autores dicen que es un gravamen. Hay una gran falencia en nuestro ordenamiento jurídico anterior sobre la anotación preventiva. No señalaba con claridad qué era, ¿no? La doctrina ya hace bastante tiempo ha ido explicando qué es una anotación preventiva y pues el nuevo Código Procesal Civil ya lo refleja tal cual dice la doctrina. ¿Qué es una anotación preventiva? Es dar publicidad sobre la existencia de una demanda. Es dar publicidad de la litis. Una anotación preventiva no inmoviliza el bien. La anotación preventiva, lamentablemente, en nuestro Código Civil tiene un plazo de caducidad, ¿no? De acuerdo a lo que establece el Código Civil, una anotación preventiva tiene una duración de 2 años y puede prorrogarse por 1 año más, es decir, máximo 3. Es un defecto que todavía se encuentra en el Código Civil. No sabemos si en el anteproyecto, no he podido revisarlo, si se mantiene así de esa forma. Porque en realidad las medidas cautelares o precautorias no tienen plazo de duración, ¿no? Sí son provisionales, pero no tienen plazo de duración. Esto es como en materia penal, ¿no? Mientras los motivos que generaron su imposición se mantengan, pues la medida debe perdurar, ¿no? Si estamos hablando de que una anotación preventiva es dar publicidad de la litis, si un proceso dura 3, 4, 5 años, pues la publicidad tiene que ser la misma, ¿no? Tiene que durar 2, 3 o 4 o 5 años lo que dure el proceso, ¿no? Pero bueno, son cosas que están así, lamentablemente mal establecidas todavía en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Bien, por razones de tiempo vamos a quedar ahí. Déjenme, por favor, voy a sacar la foto de la asistencia. Háganme recuerdo para la próxima clase que quedamos en ICE. Sí, Dice, adelante. una consultita antes de terminar. En este caso, sé que las partes son las que adoptan o adoptan lo que es el tema de las medidas cautelares, pero no sé si existe que el juez, digamos, puede emitir las medidas cautelares. No sé si me dejo entender. Sí, entiendo. No, desde ya el proceso civil, no se olviden, está el principio dispositivo, es decir, son las partes las que son dueñas del proceso. Si el juez de oficio estaría estableciendo la aplicación de una medida cautelar o precautoria, ojo, en materia procesal civil, ¿no? Estaríamos hablando de que el juez sería, pues, medio que parte en el proceso o estaría actuando de una forma parcializada, ¿no? Entonces, no corresponde de que el juez de oficio esté fijando la imposición de alguna medida cautelar o precautoria. Ya si fuera materia familiar, podría tomarse esa atribución. Si fuera materia laboral, podría tomarse esa atribución, pero tampoco lo hacen, ¿no? Porque poco o nada les importa o les interesa a ellos en realidad la pretensión que tienen las partes en el proceso. Es una lástima, ¿no? Pero está bajo esa figura. En materia procesal civil, esa solicitud de parte, y no podría el juez de oficio estar estableciendo esas medidas. Ojo, hay una salvedad, ¿no? Cuando ustedes leen la sentencia inicial, de acuerdo a lo que establece el procedimiento, ¿no es cierto? Estamos hablando de un proceso de estructura monitoria. Ahí sí el juez en su sentencia inicial establece, ¿no?, la aplicación del embargo. Estamos hablando más o menos del artículo 395. A ver, déjenme ver. No, este es otro. Estaba en otro proceso de estructura monitoria. El 379, 380. Aquí está, ¿no? El juez va a sacar la sentencia inicial de acuerdo a lo que establece el artículo 380 y dice, así como la liquidez y el plazo vencido de la obligación, dictará sentencia inicial disponiendo el embargo y mandando a llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, intereses, costas y costos, ¿no? Hay esas pequeñas excepciones donde el juez sí establece porque la norma le dice, pero después no. Ok, Listen, gracias por la aclaración. Listo, perfecto, chicos. Doctor, Sí, doctor, adelante. no se vaya. Va a disculpar que sea chinchi, pero quería saber si tiene ya un horario definido para el examen, tomando en cuenta que es el martes, ¿no? No sé nada del examen, chicos, van a disculpar, lamentablemente estoy muy atareado cerrando semestre. Me voy a dar un tiempito, sí, para escribirle a la doctora Sandy para que me diga cómo va a ser el examen y así les informo en nuestra próxima clase. En cuanto al cuestionario, que he visto que lo han escrito, ¿no es cierto?, ahí en el grupo de WhatsApp, déjenme buscarlo, no lo estoy encontrando el cuestionario en mi computadora, pero yo creo que hasta el sábado lo pillamos también y se los voy a pasar ya al grupo de WhatsApp. Listen, o sea que este domingo sería la última clase. No, tenemos clases lunes. todavía el lunes y el jueves, de acuerdo a cronograma. ¿Quién dijo que era el 15? No. El 15 del examen. ¿No es el 15 el examen, que es este martes? A ver, déjenme ver, por favor, chicos. Alto ahí. El 15 nos dijo, doctor. Ya sería final de la clase, doctor. Sí, por eso. Lo calma. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es Domingo 10, doctor. 10. Ya, pues hoy no es domingo. Hoy es jueves 10. 10. Bien. Tenemos clase todo el día domingo. Domingo. ¿No? El domingo sería nuestra última clase. Lunes. No, domingo. Domingo. Pero el lunes es el examen, doctor. El lunes es el examen. Así Según tengo el cronograma, la última cronograma. clase es el 13, que sería el domingo.
Ajá. Y el 15 sería el examen, el martes. Doctor, 15 según es el cronograma era el 15 el examen. No era. Está bien. El examen es el 15 y la segunda instancia es el 17. Entonces mañana les buscaré como sea, de donde sea su banco de preguntas y a ver qué me dice la doctora para el tema del examen, ¿ya? Doctor, porfa, lo que pasa es que si lo va a hacer en plataforma, tengo que conseguirme computadora porque no tengo. Y el horario también para que nos programemos. Nuestros por exámenes favor. es en plataforma. Me imagino, si es que ya lo han hecho anteriormente así, Sí, pues va a ser en es que lo hemos plataforma. hecho. ¿No? Sí, es para arreglar nuestros horarios con el trabajo, doctor. Sí, porfa, doctor. Por favor. Fírmenos. Doctor, que sea en las 8 de la noche en adelante. Por Ya lo favor. voy a conversar con la doctora Sandy que considere el tema de sus horarios de trabajo y que todos quieren el examen a las 8 de la noche, ¿correcto? Sí, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Descansen Gracias. mientras puedan. Creo que ya no pueden dormir. Ni Ahora modo. sí, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao, Nos vemos. doctor. Hasta luego, Lice. Nos vemos el Hasta domingo. luego, doctor.